Buenas familias, soy Ricardo de Naturaleza Aragón y este es el tercer capítulo de la serie de Aprende Cetrería. Hoy vamos a hablar de alimentación de rapaces. En el anterior capítulo vimos las diferentes aves de cetrería. Pues una vez que tienes un ave, lo siguiente es saber cómo darle de comer. Para eso hemos hecho este vídeo. He conseguido concentrar la información más relevante sobre cómo alimentar correctamente a nuestras aves rapaces en este vídeo, para que después de verlo no te queden dudas de qué tienen que comer y qué no. Quédate hasta el final para no cometer ningún error que ponga en peligro a tu ave. Al final lo más importante es que el ave esté sana, si no, no podemos seguir hablando de cetrería. Vamos a organizar la información respondiendo a las siguientes preguntas básicas que puede hacerse una persona que tiene o que quiere tener un ave rapaz. Primera pregunta, ¿qué tiene que comer el ave? ¿El animal debe haberse congelado o mejor vivo? ¿O debe de estar recién sacrificado? Y en el caso de congelarlo, ¿cómo se debe congelar? Segunda pregunta, ¿qué carnes nunca ha de comer nuestro rapaz, ya que le pueden ocasionar enfermedades o son dañinas para su cuerpo? Tercera pregunta, ¿qué alimentos tienen que comer en época de muda y mientras están en crecimiento acelerado, ya que las aves de presa crecen de manera muy rápida durante los primeros momentos de su vida y el alimento en ese momento ha de ser muy adecuado? Cuarta pregunta, ¿de qué depende la cantidad de comida que he de darle? Hablaremos de la temperatura, del nivel de actividad. Y por último, ¿he de saber algo más? Por ejemplo, ¿hay que administrarle piedras para limpiar su aparato digestivo? ¿Si beben agua? Hablaremos de todo un poco. Bueno, empezamos. Primera pregunta. ¿Qué tiene que comer mi ave? Lo más importante para que una ave de cetrería esté sana es que se alimente como sus congéneres de la naturaleza, por lo que la mejor dieta para un jarris será la rata, el conejo y la liebre. Para un halcón peregrino será la paloma, la codorniz y la perdiz, ya que son sus presas naturales. No obstante, en el mundo de la cetrería contamos con la creciente aparición de los pollitos de un día, alimento para nada nutritivo, pero muy fácil de asimilación y muy rápido de metabolizarse, por lo que para el adiestramiento y para mantener a nuestro ave con hambre derecha es un alimento ideal durante el adiestramiento. Es muy importante no ofrecer el alimento pelado o desplumado, ya que las rapaces tienen que comer pelo y pluma, para así poder hacer una gagrópila y que ésta pase suave por su garganta y regurgitarla. Hay que tener cuidado en algunos casos de que el ave esté encaperuzada, ya que seguramente no va a poder expulsar bien la gagrópila, y no hay que alimentarlas hasta que no la hayan expulsado. Normalmente las rapaces no comen hasta que no hayan expulsado la anterior egagrópila, ya que el aparato digestivo debe quedar limpio para una nueva digestión. También es importante no eliminar los huesos de las picadas. Es preferible machacarlos. Algunas aves que cuando son pollos no se les da suficiente calcio acaban espatarradas, es decir, que no pueden sostenerse sobre las dos patas. Hay que combinar este aporte de calcio con la exposición al sol para que éste pueda ser absorbido. Los alimentos que le damos a nuestra ave pueden encontrarse de dos formas: congelados o vivos o recién sacrificados. El alimento congelado tiene muchas ventajas, ya que al congelar la presa se evitan múltiples enfermedades que pudiera tener. Al congelar el alimento durante 24 o 48 horas, esas bacterias y parásitos mueren. Se ha de descongelar en el frigorífico poco a poco. No meterlo al microondas o dejarlo al sol porque la proliferación de bacterias es mucho mayor. No es recomendable mantener el alimento congelado durante más de 2 meses, ya que pierde la mayoría de sus nutrientes. Además, las presas han de congelarse con pelo o con plumas, para no quemar la carne del animal, y siempre sin los intestinos. La parte negativa de este alimento es que al congelarse pierde muchísimos nutrientes y vitaminas. Sobre todo en época de muda y crecimiento, si se alimenta con presas congeladas, será importante suplementar a nuestras aves con suplementos vitamínicos, que aporten esos nutrientes y vitaminas que el alimento pierde al ser congelado. Como he comentado, se recomienda máximo 2 meses de congelación. Los alimentos más utilizados para las aves rapaces son los siguientes. Los pollitos de un día que hemos hablado, que es importante quitarles el micelio para que las aves en un futuro no tengan problemas de colesterol. El micelio es la parte de yema que llevan para alimentarse los primeros días. Está en la parte del intestino, se corta con una tijerilla, se aprieta y sale. Luego también rata, paloma, codorniz, conejo, liebre, cuellos de pavo. Bueno, hay un montón de alimentos y estos son los principales. Puedes ir intercalando 2 o 3 alimentos, como por ejemplo pues conejo, pollito y codorniz, y así el ave siempre tendrá más nutrientes. Por otro lado, lo positivo del alimento recién sacrificado o vivo es que tiene todo el aporte de nutrientes que nuestro ave necesita, pero claro, con unos riesgos que también son a los que se enfrentan las aves silvestres. Dependiendo de la procedencia del alimento, es necesario revisar la cavidad interna de la presa, sobre todo en el caso de palomas, tórtolas y animales de este tipo que suelen tener muchas enfermedades. En la cavidad interna de la presa que vayamos a dar a nuestras águilas hay que revisar
si hay alguna anomalía, si hay algunos puntitos blancos o si hay gusanos. Tendremos que dejar el corazón, los pulmones y los hígados y los riñones de la presa porque es un aporte nutricional muy importante para las aves. Y eliminaremos pues todo lo que son los intestinos y donde están la mayoría de bacterias y parásitos. Si vemos cualquier tipo de enfermedad, anomalía o cuestión rara, lo mejor es descartar la presa y ya está. Y nos dejamos de problemas. Por eso, como hemos hablado, la gran ventaja de este alimento es que aporta muchísimo valor nutricional a nuestras aves. Sobre todo la zona de los hígados, el corazón y los pulmones, que es donde más aporte vitamínico tienen. Y luego es importante también que se coman los huesos y así también pueden afilar el pico y a la vez tienen el aporte de calcio que hemos hablado antes. En el caso de que la presa sea de pelo, es decir, rata, conejo, liebre, no hay que preocuparse, porque las enfermedades de los mamíferos en general no se trasladan a las aves. Si el conejo está muy mal o lo que sea, pues tampoco se lo des. Pero es importante que lo sepas, que de mamífero a ave no se contagia. Vamos con la segunda pregunta. ¿Qué carnes nunca ha de comer nuestra rapaz? Pero nunca. Para empezar, nunca deben de comer una presa capturada con plomos de escopeta. Esto ya lo he dicho en algún vídeo corto, pero es muy necesario remarcarlo, ya que los perdigones son de plomo u otros metales pesados. Los componentes son tóxicos para las rapaces, pudiendo disolverse y acumularse en zonas de hígado y de riñones y pudiendo crear en nuestras rapaces una sintomatología como debilidad, pérdida de peso, diarreas e incluso la muerte. Incluso a veces se tiene que revisar alguna pieza de caza que hayamos cogido con las aves o con las redes porque tiene perdigones intracutáneos que se nota cuando lo pela se van cayendo de algunos otros cazadores que le han disparado a esa misma presa. Depende también si la presa la coges en una zona en la que hay muchas escopetas o la coges en una zona prácticamente que solo cazan cetreros y demás. Obviamente nuestro ave no puede probar carnes procesadas para consumo humano, como chorizo, embutidos, pollo de supermercado, no. He sabido de gente que le daba incluso jamón york a sus harris. Y claro, su aparato digestivo pues no está preparado para esto, le puede causar muchos daños, además de que no le aporta ningún nutriente. Mucho cuidado también con los animales tratados con medicamentos. Conejos de granja que hayan tomado pienso medicado y no se les haya hecho una criba. Incluso vísceras de cerdo o de vaca. Es en las vísceras, sobre todo hígados, riñones, donde son los filtros del cuerpo y es donde se van a acumular la mayoría de medicamentos, que luego si se los das de comer a tu rapaz, pues puede tener serios problemas. Tampoco deben comer carroña o animales de los cuales no sepamos su procedencia, ya que podrían haber sido envenenados. Yo, por ejemplo, a veces encuentro algún conejo o alguna liebre atropellados en la carretera y lo cojo para dárselo a mis aves, pero siempre compruebo que hayan sido atropellados de esa misma noche y luego que tengan el golpe del atropello. Nuestras rapaces, en caso de los harris, halcones y demás, rapaces de pequeño tamaño, tampoco deben comer animales grandes, como ciervo, gamo, jabalí. Estas presas no son sus presas naturales, exceptuando el caso de las águilas reales o grandes águilas, y no tienen los nutrientes necesarios que necesita nuestro ave. Al final no tienen los tendones, los huesos pequeños adaptados para que el ave los pueda absorber. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué alimentos tienen que comer en época de muda? Y mientras están en crecimiento acelerado, básicamente en época de muda deben de comer alimentos muy nutritivos y carne recién sacrificada, para que tenga más nutrientes. Esta época suele durar unos 2-3 meses y es importante que tengan bien fuertes y bien sanas las plumas de la temporada. En el caso del crecimiento de los pollos es importante aportarles huesos machacados junto con la carne que les damos, para que, como hemos dicho, tengan una estructura fuerte. ¿De qué depende la cantidad de comida que le tengo que dar a mi ave? Pues básicamente de 3 factores: temperatura, nivel nutricional de la carne y nivel de actividad del ave. Además, hemos de tener en cuenta el metabolismo del ave que tenemos. No es lo mismo un harris que un gavilán, ya que el harris tiene el metabolismo más lento. Aquí cada ave es un mundo. Has de controlar el peso de tu ave diariamente, tocarle también aquí, la quilla, para ver el estado actual de musculatura. También comentar que en verano, a mayor temperatura, necesitan menos aporte calórico que durante el frío. Y que mientras el ave está más musculada, comerá más cantidad, ya que al principio de la temporada no es el mismo peso que te va a dar al final de la temporada, que va a estar mucho más fuerte y va a comer mucho más. Bueno, y por último, si has de saber algo más, el tema de si hay que suministrarle piedras para limpiar el aparato digestivo, el tema también de si beben agua o es suficiente con el agua que extraen de las presas que cazan. Bueno, en primer lugar, el tema de las piedras ocurre con los halcones.
A veces los halcones pierden el apetito o parte del apetito porque les crece una película fina que hay alrededor del estómago. Para solucionar esto, una vez cada 15 días se le dan a los halcones pues entre 6 y 8 trocitos de piedra como un garbanzo. Eso se le da junto con una comida ligera, pues un pollito, por ejemplo. Y entonces eso durante la noche va limpiando el aparato digestivo y el halcón regurgitará las piedras por la mañana. Esto ocurre muchas veces cuando hay un crecimiento excesivo de esta película que cubre la mucosa estomacal del halcón. Y bueno, en segundo lugar, has de tener claro que las rapaces beben agua, porque hay mucha gente que no lo sabe y sí, beben agua. Tienes que tener en su muda o al lado de su posadero una bandeja con agua limpia constantemente para que puedan bañarse y beber agua. También quiero comentar que el sistema inmune de las rapaces ha de trabajarse desde pollos. En el caso de las rapaces silvestres, pues estas desde que nacen están expuestas a diferentes enfermedades y todo eso hace que tengan un sistema inmunitario mucho más potente que el de las rapaces de cetrería, por lo que es importante que desde pollo pues a tu ave la tengas en contacto con un entorno controlado para que pueda estar expuesta a gérmenes que vaya desarrollando un sistema inmune. Esto sobre todo al principio lo vas a lograr aportando presas vivas, presas que sepas que no están enfermas, pero presas vivas para que ya esté en contacto con lo que es el animal de verdad. Espero que este vídeo te haya aportado algo nuevo, algo que no sabías y así pues de esta manera puedas cuidar mejor a tus aves, las tengas ya o las vayas a tener. Seguro que también puedes dejar en tus comentarios tus experiencias, pues para que los demás podamos saber más sobre el tema de nutrición de rapaces. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo en el que seguiremos hablando de cetrería. Un saludo. Chao.